Fíjate que te cuento que recién leí un libro que me pareció muy interesante acerca de el miedo. Y te lo digo de forma muy orgullosa porque fue una de las metas o es una de las metas que estoy llevando a cabo. No digo que ya terminé porque pues no, pero me propuse a volverme un lector. Nunca en mi vida me había interesado el tema de la lectura, a pesar de que desde muy niño, cuando leía así en clase, pues los maestros me decían: oye, tienes buena voz, tienes buena dicción. Nunca me interesó, honestamente. Siempre viví muy atrabancado, muy acelerado. Y precisamente por eso me propuse a leer más. Recién terminé Meditaciones de Marco Aurelio, un libro sumamente confuso por las palabras, pero cuando le hallas el sabor a lo que dicen estos grandes estoicos, porque ahí cita a Epicuro, cita a muchos estoicos, pero son temas muy interesantes. Y me propuse a leer más. Me recomendaron un libro que se llama Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado. Trata, así en resumidas cuentas, del miedo, de cómo te frena el miedo, cómo te encierra en estados mentales bien cabrones. Que se habla mucho de esto, de estados mentales, pero mucha gente no lo comprende, porque precisamente está en un estado mental que no le permite ver lo que sucede a su alrededor y no le permite saber cuando una persona está en ese estado mental. A veces, otras veces sí, y se presta mucho a la crítica. Pero lo que aprendí, o el mensaje de este libro, es no a vencer tus miedos. Yo lo he dicho no recuerdo qué capítulo lo dije, en el de Ríndete, creo, número 30 y algo. Pero ahí dijo que no se trata de vencerte a ti mismo, no se trata de pelear contigo mismo, no se trata de eso. No es vivir en conflicto constante contigo, porque te vas a romper tu madre, ya lo he dicho. Si lo quieres ver así, eres tu peor enemigo. Pero realmente eres tu mejor aliado. Solo que muchos oradores motivacionales te lo dicen así porque pues necesitas tú la competición, ¿no? El estar compitiendo con alguien, porque así nos programaron. A estar demostrándole al mundo que somos los mejores. No se trata de eso. Aquí, al menos en mi espacio, vamos más allá de eso. Estamos por encima de eso, de la competencia con otros. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí mismo, ya me lo he demostrado. Aquí se trata de abrazarte. Lo he dicho, creo que en mi primer capítulo lo dije. No se trata de pelearte contigo mismo y no se trata de abrazarte, de sanar cosas que tú no rompiste. Muchas de tus heridas no las causaste tú, te las causaron. Pero cuando te vuelves consciente, sabes que aunque no las causaste tú tienes la facultad y la responsabilidad y el poder de sanarlas. Porque al final de cuentas el beneficio es para ti. Recuerda que no es lo que te hicieron, es qué hiciste con lo que te hicieron, cómo lo sanaste. Y precisamente el miedo es un estado mental que nos convirtieron, que nos inyectaron, que nos programaron desde niños. El miedo a la muerte, por ejemplo, es uno de los, creo que es el miedo más popular que te vas a encontrar.
Si tú te agarras a hacer un pequeño censo con tus conocidos, pregúntales a qué le temen. Y muchos te van a decir cosas muy triviales, cosas muy, muy tontas, como pues le temo a las arañas, ¿no? O le temo a las cucarachas, o le temo a la soledad, o le temo a la lluvia. Bueno, ahí creo que el tema de las arañas es una fobia. Pero por decirte un ejemplo, pero el más popular que te vas a encontrar es, pues tengo miedo a morirme porque no sé qué pasa después. O sea, si te das cuenta, no es el miedo a morirte, es el miedo a lo desconocido. Ese es el verdadero miedo, no es morir, porque realmente pues no puedes experimentar tu propia muerte. ¿Sabes? Al momento de que te vas, simplemente te vas. ¿Qué sucede después? No sabemos. Y es un misterio muy cabrón. Te recomiendo aquí una película súper mamalona, pero que sí está un poco, no diría perturbadora, pero para muchas personas que no están acostumbrados a las películas de terror o así muy chocantes, sí les va a parecer perturbadora. La película se llama Martyrs y precisamente es como que una agencia, güey, que está tratando de investigar qué pasa después de la muerte, y torturan a una chava, a una persona. Creo que sí es esa película, se llama Martyrs. Las torturan al grado de llevarlas al punto en que mueren y los reviven para ver qué es lo que hay después de la muerte. Está muy chida. Pero precisamente es el miedo a lo desconocido. Cuando tú localizas, fíjate, la raíz de tus miedos y la realidad, ¿a qué le tienes miedo? No es que los venzas, güey. No se trata de vencer tus miedos, se trata de atravesarlos. El primer paso es identificarlos. Al menos así me ha servido a mí. Permíteme, que estoy tomando un café muy sabroso, sin azúcar ni nada. A mí me sirvió identificar mis miedos, güey. ¿A qué le tengo miedo? Pero un miedo real, un miedo que me haga temblar. Y el principal miedo que yo identifiqué cuando empecé a hacerme cargo de mí mismo es el miedo al abandono. ¿Por qué? Porque viví un divorcio en mi adolescencia, el divorcio de mis padres. Lo viví en mi adolescencia, güey. No me hice cargo de ese miedo. Miedo porque es un miedo muy cabrón, y las personas que vengan de padres divorciados me van a entender. Es un miedo muy cabrón porque vienes de vivir 17 años, güey, con tus padres en un ambiente familiar, bien o mal el ambiente, pues vienes de vivir en familia, güey. Navidades, todo tipo de festividades, cumpleaños, vacaciones, viajes en familia. De repente que todo eso se termine, güey, y volverte consciente y entender que, güey, ya no va a ser lo mismo. A partir de este momento en que mis padres se separaron y deciden ya no volver, nada va a ser lo mismo. Ninguna Navidad, ningún cumpleaños, nada ya. Es un corte a tu realidad, güey. Y es un miedo muy cabrón. Es el miedo a que, güey, mi papá ya no está aquí porque se fue a otro lugar a vivir. Es un miedo al abandono, al perder algo. Ese fue mi miedo real, perder algo, porque ya había perdido a mi familia. Así se sintió. Obviamente, siendo un adolescente, pues estaba en la calle, estaban los amigos, estaba ahí el fumar, el tomar, pues menos te haces cargo, ¿no?, de tus traumas. Ese miedo me persiguió a tal punto que cuando yo ya tuve mi familia, yo me casé, pues me divorcié, ¿no? Repetí el patrón. No sé si fue una buena decisión, no sé si fue una mala decisión. El tiempo a la larga es quien te va a decir realmente la consecuencia de tu decisión. Pero a cómo van las cosas, fue la mejor decisión. Y cuando te digo, identifiqué ese miedo,
al abandono, al perder algo. Justo cuando me empecé a quedar solo, que fue a finales de 2019, y ni a finales, güey, fue a mediados. Sí, más o menos por ahí de octubre de 2019. Fue cuando comencé mi camino en la soledad. Fue cuando, y no quiero caer en religiones, ni en golpes de pecho, ni en fanatismos, pero cuando Dios, porque yo le doy todas mis victorias a Dios, yo estoy muy centrado ahorita últimamente en Dios, no como una religión, güey, ni como un rezo, ni como una figura, sino como el ser creador máximo. Si quieres verlo como el universo, pues velo así, pero yo estoy con Dios. Entendí. ¿Cómo te lo acomodo, güey? Desde ese punto, el universo o Dios me empezó a alejar de muchas personas y me empezó a aislar para yo empezar a crecer. Y te digo, fue quedándome solo, que ese precisamente era el miedo real, güey. Perder a mis seres queridos o a perder mis vínculos amorosos, güey. Y quedarme solo, ese era mi gran temor, güey. O un miedo ahora sí que espeluznante, por así decírtelo, güey. Un miedo muy cabrón. Tenía tanto miedo de quedarme solo que eventualmente me quedé solo, güey. El miedo nos hace autosabotearnos, güey. ¿No te ha pasado que entre más miedo tengas que algo pase, como que adrede pasa, güey? Pues es que porque realmente estamos vibrando, güey. Estamos atrayendo esas situaciones. Estamos usando inconscientemente la ley de atracción. Y no va a faltar algún inteligente que diga, entonces déjale, tengo miedo a $1,000,000, güey. No funciona así, no mames. O sea, sí funciona así, pero no de esa forma. Así que ese miedo, güey, de quedarme solo, de estar solo, de sentirme solo, me empujó a atravesarlo, a quedarme solo. Y los primeros meses, güey, está muy chistoso porque hay una trampa ahí en la soledad, güey. Y hay muchísimas, ¿verdad? Las trampas del ego. Pero precisamente cuando empiezas tu camino de conciencia, te aíslas, güey, te quedas solo. ¿Por qué? Porque es un miedo también muy cabrón. Aparte del miedo a la muerte, güey, que es el miedo a lo desconocido, ese es el real miedo, güey. Para mí, siento que es el único miedo que tenemos, güey, el miedo a lo desconocido, y ya se disfraza de otras cosas. Por ejemplo, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, porque no sabes qué vas a experimentar estando solo. No sabes qué vas a conocer. El miedo a cambiarte de residencia, el miedo a cambiarte de escuela. Realmente no le tienes miedo a cambiarte de escuela, le tienes miedo a lo desconocido, a qué va a pasar. Y por ese miedo a lo desconocido prefieres quedarte en el lugar donde estás. Y tengo un capítulo que habla de eso, de una frase muy mediocre, según yo, es: más vale malo por conocido que bueno por conocer. O sea, prefieres quedarte en tu estado mental de pobre, de perdedor, de víctima, porque le temes a conocer algo que hay más allá. Precisamente, al menos a mí me ayudó estar en soledad, el atravesar esos miedos, no en vencerlos, porque ahí están. O sea, realmente tengo todavía ese miedo, pero ya no me afecta, porque no es mi miedo. O sea, el miedo no es mío, no me representa ese miedo. Lo tengo, lo siento porque soy un ser humano. O bueno, según mis frases más egocéntricas, tengo la sangre de un dios en el cuerpo de un mortal. Pero justamente porque sé que soy una esencia divina, soy un dios, vengo a jugar al mortal aquí, vengo a jugar a experimentar el miedo, a experimentar todos estos sentimientos que tenemos, güey. Pero no puedes permitir que el miedo frene tu vida. No puedes permitir que el miedo te impida experimentar
cosas que van a quedar para tu vida y te van a enriquecer como ser humano. Por ejemplo, tengo miedo a que me atropellen, güey. Tengo miedo a que me asalten. Claro que tengo miedo. Sí. Y más en estas fechas decembrinas donde uno trae su pinche aguinaldo. Claro que tengo miedo a que me pase eso, pero no por eso voy a dejar de ir a trabajar. No por ese miedo voy a dejar de cruzar la calle. ¿Por qué? Y si nos ponemos a profundizar un poco, podemos ver nuestra vida representada en cruzar la calle. Precisamente, estás en un estado mental de víctima. Lo ves representado que estás en una banqueta. Entonces, para llegar al otro lado hay que cruzar, güey. Y está el miedo de que te atropellen, que pase un pinche loco, se pase un alto, la chingada, güey, te atropellen. Y por estar con ese miedo te quedas ahí, en esa banqueta, y ya perdiste 20, 30 minutos y ya no llegaste a tiempo a tu cita, o a lo mejor no te encontraste con la persona que te ibas a encontrar en el otro lado de la acera. Y así está tu vida, güey. Le tienes miedo al éxito, le tienes miedo al triunfo o a lo desconocido, a conocer cosas nuevas, que te quedas en tu estado mental. Yo lo viví por muchos años, güey. Por muchos años. Y me lo dijo una persona que en su momento, precisamente cuando estás en ese estado mental, no lo ves. Pero me decía, tú le tienes miedo a crecer. Así me lo decía. Tú le tienes mucho miedo a crecer. Y yo, no, como chingados. Y ya cuando te digo, tuve que quedarme solo para aprender todas esas lecciones. Me puse a hacer introspección, me puse a hacer memoria, Y sí, güey, muchas personas a mi alrededor siempre me decían lo mismo. En especial en algún trabajo. Muchos supervisores, muchos jefes me decían, te veo mucho potencial. Te veo como gerente, me llegaron a decir incluso. Te veo más arriba que yo, te voy a capacitar. El día de mañana que tú estés en la gerencia, vamos a hacer cosas muy grandes. Yo decía, ¿qué? Mi ego, güey, mi miedo me decía, ¿qué? Yo de gerente, no, ¿cómo? No, es imposible, no. Y precisamente el miedo a experimentar eso, porque yo ya me atormentaba, güey. En el momento en que me dijeron, te veo como gerente, yo me atormenté. ¿Qué voy a hacer yo como gerente? Me imaginaba yo, no voy a poder. Y terminaba autosaboteándome. ¿Y qué pasaba? Faltaba, renunciaba y lo dejaba. Eso es lo que hacía. Cada vez que se me presentaba una oportunidad, güey, para yo demostrar mi potencial, renunciaba por mi miedo. ¿Por qué? Porque vengo y no es reproche, vengo de una programación mental en el que si cometía un error, se me decía que era un inútil, que no podía, y sin fin de palabras peyorativas, güey, insultos. Entonces, escuchar eso desde niño te programa al fracaso, te programa a no sentir confianza en ti mismo. Y eso conlleva que cada vez que se te presente una oportunidad, la rechaces por ese miedo a fracasar. Y al día de hoy, al menos, cada vez que se me presenta una oportunidad, un desafío, la tomo. Digo, a huevo, estoy creciendo, es mi oportunidad. Pero no creas que ha sido fácil, güey. Me ha tomado años recuperar la confianza en mí y fomentar la confianza. Fomentar esta mentalidad de atravesar mis miedos. Porque viví toda mi vida, desde que tengo conciencia hasta mis 29 años más o menos. Es cuando todo eso, 29 años casi. Ponle que tú, si la conciencia se empieza a desarrollar a los 5 o 6 años, ponle que llevo 22, 23 años viviendo en el miedo, en la víctima. Y ahorita que tengo, o estoy cerca de los 33,
Apenas estoy despegando, fíjate. Pero no me atormento ni me reprocho porque cada camino es a su tiempo, cada camino es a su manera. Pero el objetivo de este podcast, güey, de este capítulo, que ya duró mucho, según yo, es acepta el miedo, güey. Si tienes miedo a algo, ok, acéptalo. Es muy difícil, me he dado cuenta, fíjate que al menos mi normalidad al día de hoy es estar solo conmigo mismo, platicar conmigo mismo, pensar, meditar. Es una normalidad para mí, pero me doy cuenta que al menos el 80 o 90% de las personas que me rodean en mi entorno, al menos el laboral, son incapaces siquiera de estar un fin de semana consigo mismos. No pueden. Son incapaces de pararse a las 5 de la mañana, son incapaces de meditar, son incapaces siquiera de salir a caminar, güey, de hacer ejercicio. Algo que para mí es muy normal. Al menos ahí mido mi éxito. Entonces, cada que tengas miedo, identifícalo, siéntate contigo mismo. Es muy difícil. Es más fácil sentarte a ver Netflix, güey. Que ya cuando llegas a un estado de conciencia, o que ya que llegas a... no lo quiero decir así, pero al menos en donde estoy yo, de que sabes quién eres, sabes lo que quieres, ya te sabe mejor ver una película, ya lo haces con conciencia, de que sabes que yo a veces así lo digo, uso esta frase, digo, hoy voy a ser un humano, no voy a ser un dios, hoy me voy a entregar enteramente a la humanidad y voy a ver una película. Sí, pero siempre lo hago con una conciencia. La conciencia detrás del acto es lo que hace el acto, güey. Ver una película no es nada más sentarme a que se me olvide mi realidad. No, estoy viendo una película, pero estoy aprendiendo cosas. Porque puedes aprender mucho, incluso de ver películas. Entonces, cada que tengas tu miedo, güey, te vas a sentar a meditar. A hablar contigo mismo, a ver, ¿a qué le tengo miedo? Supongamos que te ofrecen un puesto más arriba. Oye, ¿a qué le tengo miedo? Chinga, no puse la responsabilidad. ¿Por qué? Porque le tengo miedo a la responsabilidad. Y te pones a preguntarte y vas a ver que va a estar la respuesta ahí, güey. Porque probablemente de chiquito te dejaron responsabilidades que no te correspondían y no quieres experimentarlas, güey. Le tienes miedo, le huyes a la responsabilidad. Pero no lo puedes saber hasta que no indagues tú dentro de tu cabecita. Pero no se trata de que venzas el miedo va a estar ahí. Se trata de atravesarlo. Porque, y volviendo al inicio del capítulo, ese libro, el de Colorín Colorado, este cuento no se ha acabado, precisamente habla de el miedo, lo ponen como un dragón, y la persona que tiene ese miedo, que es una niña, se va corriendo y de repente el dragón por miedoso, la detiene. Y en ese punto la niña se da cuenta que estaba a punto de caer en un barranco. Entonces, en esa parte del libro te enseñan que el miedo a veces puede ser bien utilizado y como precaución. A veces el miedo a que algo te pase te hace ser precavido, güey. Y es un punto muy importante porque precisamente la conciencia detrás del acto es lo que hace al acto. O sea, la conciencia detrás de tu miedo. O sea, es que, oye, por ejemplo, yo te puedo decir, tengo miedo a volver a ser un vicioso como antes. Tengo miedo a estar en donde estuve, de donde tanto me costó salir. Pues precisamente ese miedo consciente que estoy utilizando yo me impide volver ahí. Y precisamente el miedo a que me acuchillen en una fiesta o en la noche o en la calle o me asalten, ese pinche miedo, güey, me hace ser precavido a nivel de que ahorita yo no salgo de fiesta porque sé los peligros que hay. Prefiero quedarme en mi casa bien tranquilo, que también corro peligro, sí, pero es más probable que me asalten y me acuchillen en el centro de noche que estando en mi propia casa.
Habrá quien piense diferente, pues será que ya estoy en mis 33 años, ya no me interesa la fiesta. Pero precisamente el miedo no es para destruirlo ni para hacerlo a un lado, ¿no? Se trata de siéntate con tus miedos, güey. Investiga, pregúntate por qué tengo este miedo y lo vas a atravesar. Y ya cuando lo atravieses te vas a dar cuenta que hay más miedos. Son niveles, güey. Son niveles. Pero vas a poder ver hacia atrás y decir, yo antes le tenía miedo a esto y ahorita es mi normalidad. Me pongo de ejemplo, güey. Ya para acabar. Yo antes le tenía miedo a estar solo y ahorita es mi normalidad y lo disfruto como no tienes idea, güey. Estoy cocinando, estoy bailando, estoy viendo música, estoy aquí con el podcast y es una normalidad muy cabrona a la cual muchos, te vuelvo a repetir, al menos el 80% de las personas que conozco, es algo a lo que le tienen terror. Así que no te estoy diciendo que no tengas miedo, ten mucho miedo, pero aún con miedo, hazlo. Atraviesa ese miedo, porque lo que hay después no hay palabras. Es increíble. Espero que este capítulo te haya servido. Si es así, compárteselo a quien tú creas o a quien tú sepas que le vibren estos temas. Estoy trabajando en una variante del proyecto, en otro proyecto. Ya después daré a conocer qué onda. Y pues nada, te agradezco haber llegado hasta este punto. No olvides dejar un like, un comentario en donde sea que estés escuchando este episodio, ya sea Amazon, Spotify o YouTube. Mi nombre es Chuy Banda. Bienvenido a Despierta Podcast. Te deseo buenas noches o buenos días, pero sobre todo te deseo que tengas una buena vida. Felices fiestas. Te mando mucho amor. Así debería ser siempre. Te amo, me amas, me amo. Bye.